también, así que bueno, estamos muchos de casa aquí conectados, así que bueno, contento, muy contento, así es como dijo Alan, hace una semana exactamente, no, 2 semanas que tuvimos el campamento. Y bueno, yo necesité, este, soy muy, o sea, yo tengo un problema que es el de, me gusta mucho ser muy puntual en alguna, específicamente con las fechas. Entonces yo dije, bueno, el 28 de junio le voy a pedir matrimonio a mi pareja, dije, ¿verdad? Y bueno, no se pudo dar ese 28, se dio el 29, que fue en un campamento. Yo por un lado dije, bueno, no me salió mi plan como yo quería, tenía que ser el 28, pero cuando lo hice el 29, y lo hicimos frente a más de 200 personas y estaba mi familia ahí, estaba la congregación, estaban los pastores, ahí me di cuenta de que efectivamente tenía que ser el 29, así que estoy muy contento por eso. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar es acerca de la pasión por Israel. Cuando yo estuve leyendo esto, realmente como le comentaba al conectarme recién, eh, me intrigó mucho leer todo el libro, porque Mariano igual habla acerca de las pasiones del corazón de Dios, ¿verdad? ¿Qué es aquello que le mueve realmente a Dios? Y qué importante es poder conocer a profundidad el corazón de Dios. Creo que no es para cualquiera. Digo en el sentido de que no es para aquel que quizás 5 o 10 minutos nomás hace una oración o simplemente lee unos versículos. Yo creo que realmente Dios tiene íntimos, no solamente discípulos, seguidores, Dios tiene íntimos. Y hay cosas que Dios le revela a sus íntimos. Entonces creo que este libro, a mí particularmente, creo que a todo quien lea este libro, le va a mover a buscar a Dios de una manera mucho más íntima para conocer qué es lo que mueve el corazón de Dios realmente y que lo que hacemos para el Señor, que nuestra fe no sea solamente una religión. De hecho, no tiene que ser una religión, que sea realmente una experiencia espiritual profunda, una intimidad con Dios que se vea en un estilo de vida. Cuando leí el capítulo 6 acerca de la pasión que tiene Dios por Israel, me intrigó mucho el punto de vista que tiene el pastor Mariano Senegal y este, eh, cómo entra en el corazón de Dios para entender por qué Dios ama tanto a esta nación. Dice el versículo 1 del capítulo 62 de Isaías, dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como antorcha. Yo creo que este es uno de los muchísimos versículos donde vemos realmente cómo Dios está tremendamente apasionado por el pueblo de Israel. Dice justamente el pastor Mariano, dice, es imposible meterse en las profundidades del corazón de Dios y no encontrarse con su pasión por Israel. Evidentemente, leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vemos a un Dios apasionado por un pueblo que, miren, por un pueblo que eh, le falló tanto al Señor, ha sido tan rebelde con Dios. A mí, miren, a mí me da mucha, a ver, me asombra cómo Dios ha tenido y sigue teniendo tanta paciencia con el pueblo de Israel. Y este mismo Dios de Israel es nuestro Dios. Entonces, qué importante es estudiarle al Dios de Israel, porque el mismo Dios es nuestro Dios. Entonces, así como trata a Dios a Israel, nos trata también a nosotros. La gracia, el amor de Dios para con Israel se extendió a nosotros. La Biblia nos llama a los gentiles, aquellos que, porque el pueblo de Dios, Israel, rechazó la salvación en su momento, entonces la gracia se extendió para nosotros. Es realmente, y es complicado, es complejo, compleja la palabra, poder entender a profundidad la gracia que tiene Dios para con nosotros. Eh, Realmente me llama siempre la atención cuando leo cómo Dios hace las cosas, cómo Dios se mueve para con su pueblo. Fíjense que le libra al pueblo de Israel, le saca por la mano poderosa de Moisés de la esclavitud de Egipto y le lleva al desierto. En el desierto ellos tenían que haber estado un cierto tiempo nomás. De hecho, tenía que ser un tránsito nomás. No, no, la intención no era que ellos se queden en el desierto,
Ellos tenían que ir a la tierra prometida, pero Dios empieza a trabajar con su pueblo en el desierto. Y qué interesante porque Dios le saca de la esclavitud, le lleva al desierto y ahí empieza a darle leyes. En el capítulo 7 del libro de Mariano Senegal habla acerca de las pasiones por el reino. Yo no quiero meterme y adelantarme a esto, pero qué importante es entender la visión que tiene Dios acerca de lo que es el reino. Es fascinante. Y es importante entender cómo Dios le saca al pueblo de Israel, le establece en el desierto, o mejor dicho, empieza a trabajar con ellos en el desierto y empieza a darle leyes. Miren que cuando Dios estaba un discípulo viéndole a Jesús orar. Viene un ratito al Nuevo Testamento. Jesús está orando, Jesús termina de orar, se le acerca un discípulo y le dice, maestro, enséñanos a orar. Y yo me detuve en este pedido que hizo este discípulo a, al maestro y le dice, enséñanos a orar, porque ¿por qué este discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar? ¿Qué le movió a este apóstol a pedirle a Jesús que le enseñe a orar? Quizás Cristian Rodríguez, si estaba ahí, le iba a decir, a ver, maestro, ¿me enseñás cómo se convierte el agua en vino? Porque sería un buen negocio esto, ¿eh? O me enseñás a caminar sobre el agua. O, a ver, mostrame cómo se resucita muerto. A ver, muestra. O sea, pero este discípulo le dice, Jesús, maestro, enséñanos a orar. Obviamente, los versículos que vienen después, vos y yo lo conocemos, es el Padre Nuestro. Y en uno de esos versículos, algo que me llamó poderosamente la atención y me encanta hablar de eso es justamente el reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo traes un reino espiritual a un mundo físico material? Cuando yo voy a estudio y le veo al pueblo de Israel establecido en el desierto, yo estoy viendo a un Dios que está estableciendo sus leyes, sus gobiernos, su sistema de gobierno en su pueblo, mostrándole cómo tienen que vivir. Entonces, que Dios ya estuvo preparando un pueblo para él, un pueblo que quería que sea para él y un pueblo que le represente a él en la tierra. Una pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué tanto celo? ¿Por qué tanto amor Dios con Israel? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué tanta perseverancia? ¿Por qué tanta insistencia de Dios con este pueblo hasta el punto de que hay un tiempo profético en el cual Dios va a trabajar de vuelta de manera puntual, precisa y personal con esta nación, la nación de Israel? Y encuentro en una frase, porque es profundo realmente, pero en una frase encuentro lo siguiente: Dios siempre quiso y va a honrar todo el pacto que haga con sus hijos. Dios hizo un pacto con Abraham y él busca honrar ese pacto. En Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, vemos cómo Dios hace un pacto con Abraham y le dice, a los que te bendigan, yo les voy a bendecir. A los que te maldigan, yo les maldeciré. Y las veces y hay otro capítulo muy interesante, que es el capítulo 15 de Génesis, donde ya Abraham, como cansado, ya de que esa promesa que Dios le había dado no está bien, no está siendo visible para él. Dice el capítulo 15, me gusta mucho ilustrarlo y de alguna manera irme a ese momento. Dice que Abraham estaba en la tienda, en su tienda, capítulo 15 de Génesis. Y Dios le habla y le dice, empieza una conversación entre Abraham y Jehová Dios, y le dice, Señor, ¿dónde está la promesa? Creo que finalmente este criado que yo tengo es el que finalmente va a ser mi heredero. Y empieza Dios a hablar con él. Dios le vuelve a recordar su promesa y Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Si yo te prometí, yo lo voy a cumplir. Y atiendan lo que hace Dios. Dice que le saca a Abraham de la tienda y le lleva y le dice, contá las estrellas si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Entonces, vemos que el trato de Dios con Abraham siempre fue muy cercano, siempre fue muy profundo y Dios tenía un plan enorme, un plan de amor gigantesco a través de Abraham para formar un pueblo que sea suyo, un pueblo de Dios en la tierra.
Por eso cuando Dios hace el pacto con Abraham es fantástico porque Dios le saca a Abraham de la tienda y fíjense que la tienda muchas veces representa las condiciones donde nosotros muchas veces estamos. No podemos ver las promesas de Dios, no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros, sus planes, si es que nos salimos de una tienda donde a veces nosotros en nuestros caprichos nos metemos y nos quedamos ahí. ¿Cómo ver las estrellas? ¿Cómo contar las estrellas? Obviamente, Dios siempre te va a llevar a aquello que es imposible. Fácil iba a ser si Dios le decía a Abraham, salí a contar los árboles que tenés frente a vos. Obviamente, en algún momento va a llegar a un número finito de árboles, pero Dios le desafía a aquello que es imposible para Abraham y le dice, si acaso podés contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Pero esta voz de fe, esta palabra de fe y este pacto de Dios con Abraham lo hace fuera de la tienda. Le saca a Abraham de su tienda y le dice, mira el cielo, contá las estrellas, así va a ser tu descendencia. Este era el pueblo de Israel, este era el pueblo que Dios quería hacer en la tierra. Y por eso es interesante entender de cómo Dios es insistente para con este pueblo, insistente en su amor con Israel. Anoté algunas cositas. El celo de Dios por Israel. Dios tiene una profunda pasión y un plan claro y preciso para restaurar a Israel. Y qué interesante ver lo que Dios hace con Israel y el plan que tiene es el mismo trato que también Dios tiene con nosotros. Si le estudiamos a Dios cómo trata con Israel, es el mismo trato que también tiene Dios para con nosotros, la iglesia. Ahora, hay dos errores, dice el pastor Mariano Senegal, hay dos errores, peligrosos de hecho, que se da con respecto al pueblo de Israel en, la, en ciertas corrientes actualmente en las iglesias. Y esos errores son, uno, la teoría del reemplazo, que habla acerca de que, bueno, Israel falló, el pueblo de Israel no fue lo que tenía que haber sido. Entonces, a partir de ahora, cuando leemos la Biblia y encontramos a Israel, lo vamos a reemplazar por iglesia, ya que el Israel físico, la nación de Israel actual, y la historia cuenta que falló tanto con Dios en los planes que Dios tenía para con ella, entonces vamos a reemplazarle a esta Israel en la Biblia y cuando leamos en las Sagradas Escrituras que se refiere a Israel, vamos a hacer cuenta de que está hablando de nosotros. Es un error. Otro error también es, ¿por qué digo que es un error? Y de hecho Mariano también lo habla en el libro, porque la Biblia es bien enfática y es bien puntual de que el plan de Dios y las profecías para Israel es para la nación de Israel puntualmente, es para Israel. Entonces, es un error estar reemplazando a Israel en la Biblia y colocándonos nosotros como iglesia en este lugar. Otro error teológico es acerca de la judaización o volvernos judíos. En otras palabras, empezar a aplicar a nuestra vida o en nuestras iglesias prácticas o rituales propios de la cultura y de las tradiciones judías. Esto también es un error, no tiene que ver con eso. Yo no voy a ser más pueblo de Dios o más amado por Dios si es que empiezo a practicar o a adherirme a prácticas judías. No voy a ser de Israel por hacer eso. No voy a ser un judío por hacer eso, ni Dios me va a amar a mí más por hacer eso que aquellos que no lo hacen. Entonces son dos errores muy interesantes que el pastor Mariano habla acerca de cuando estudiamos al pueblo de Israel y cómo realmente tenemos que estudiarle al pueblo de Israel para nuestro presente hoy. Muchos lo hacen en un error o en el otro error que comenté recién. Otra cosa interesante que encontré leyendo esto es cómo Dios nos bendice a nosotros cuando nosotros aprendemos a bendecir a Israel. Y qué importante es no tomar una postura política con él, porque hoy día sabemos la situación que está teniendo Israel en cuanto a lo político, en cuanto a sus relaciones con los países que le rodean. No tiene que ver con eso,
sino realmente tiene que ver con lo espiritual y con el plan de Dios que tiene para la nación de Israel fuera del contexto político. Obviamente, todo lo que implica bendecir a Israel es pedirle a Dios que a Israel le vaya bien, que Israel sea protegida, que Israel sea cuidada, pero siempre teniendo el corazón correcto para con el pueblo de Israel sin entrar en lo político. No sé si estoy siendo claro. Entonces, de ahí la importancia de conocer el corazón de Dios, estudiarle a Israel de la Biblia y de partir de ahí para orar y bendecir a Israel como Dios quisiera que se le bendiga a su nación. No pidiendo que sea de un bando político u otro, no pidiendo que sea tal o cual primer ministro o presidente, etcétera, etcétera, en cuanto a sus autoridades, sino bendecir al pueblo de Israel con salvación. Porque finalmente el corazón de Dios para Israel es que sea salva, que Israel conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el corazón de Dios para con Israel. Y cuando entendemos esto, mi oración y tu oración por Israel va a tener el enfoque correcto. Y cuando vos y yo bendecimos a Israel, Dios nos bendice a nosotros. ¿Por qué? Porque estás amando lo que Dios ama. Estás bendiciendo lo que Dios quiere bendecir. Por ende, hay una retribución de amor para aquellos que conocen el corazón de Dios y aman aquello que Él ama. Por eso es tan importante que nosotros incluyamos a Israel en nuestras oraciones. La conexión espiritual con Israel, la restauración de Israel es una de las grandes pasiones de Dios en esta era y dice, la iglesia tiene que comprender eso y la iglesia tiene que participar de ello. Miren qué interesante porque si Israel está presente en el tiempo profético de Dios, la iglesia es parte de eso. Qué genial es saber que si bien Dios tiene un trato especial con Israel, vos y yo como iglesia somos parte de ese proceso profético para que el tiempo del trato de Dios con Israel se cumpla. La iglesia es parte de eso. Cuando nosotros nos movemos, cuando llevamos el reino, cuando nosotros predicamos la palabra, estamos acelerando los tiempos, estamos provocando la venida del Salvador, estamos provocando que el evangelio sea alcanzado, que los tiempos bíblicos se cumplan y por ende que Israel entre en el tiempo profético de Dios, en el tiempo del cumplimiento de esas profecías que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Así que tu labor y mi labor en nuestras iglesias, la de predicar la palabra, la de orar por Israel, finalmente lo que está haciendo es provocando que los tiempos proféticos de Dios se cumplan para con este pueblo de Israel. Y en consecuencia y como resultado, vos y yo recibimos la bendición de Dios. Orar por Israel, bendecir a Israel, hablar bien de Israel, trae consigo bendición para nosotros también. Es lo que hablábamos recién. Génesis 12:2 dice, a los que te bendijeren, bendeciré. Otra cosa interesante también que estuve anotando es acerca de cómo Israel es comparado con el frasco de alabastro quebrado por Jesús para alcanzar a los gentiles. Qué interesante porque cuando Israel dice nuestro, y también estuve leyendo acerca de cómo Israel se formó como nación. O sea, hay tantos detalles. De hecho, esto lo cuento entre paréntesis, este, recuerdo que cuando yo era más pequeño, eh, en algún momento mi papá me había comentado acerca de la guerra de los 6 días. Uno de los muchos detalles que hacen a Israel sorprendente como nación, el poderío, la potencia que representa Israel. Y empecé a investigar, empecé a leer y siempre me impactó de cómo Israel fue guardada hasta hoy por Dios. Es impresionante ver cómo Dios le guardó al pueblo de Israel, inclusive estando dispersos, no siendo una nación, estando los judíos dispersos por muchas naciones, cómo se cumple la profecía de que ellos vuelven a ser nación y se vuelven a juntar y siendo poquitos pudieron vencer a tres grandes naciones en 6 días. Y
Y me llama mucho la atención porque hoy día, aquí en Paraguay, por lo menos solo hablar con mis amigos, solo comentar con ellos, y nos llama mucho la atención cuando alguien dice, por ejemplo, ¿vos sabías que el presidente de la República o el expresidente tiene un guardaespaldas que es israelí? No, ese ha de ser el mejor guardaespaldas. ¿Vos sabías que Israel está queriendo traer una inversión y traer tecnología? No, ese ha de ser el mejor. O sea, siempre el israelí, el israelita, el que es de Israel, tiene se le admira, es por, siempre tiene algo especial el israelita. Crean o no en Dios, las personas que le rodean, el israelita es especial. Y da gusto hablar, da gusto este, conocer de la historia de Israel y cómo Dios, cuando bendice algo, esa bendición va de generación en generación y de generación en generación. Es impactante ver cuando en la antigüedad del Antiguo Testamento vemos que los padres le bendecían a sus hijos y le decían, tus enemigos van a caer delante tuyo, te van a servir tus enemigos, vas a ser el mejor, tu generación va a ser el mejor, vos vas a ser el mejor. Y se cumplía. Es impresionante cómo los israelitas hoy día son hábiles en los negocios, son hábiles en los emprendimientos que hagan. Llama la atención como Israel, siendo un pueblo pequeño, es tan poderoso, tienen tanta estrategia, ¿verdad? Porque evidentemente la bendición de Dios está sobre ellos. Eh, Israel también dice algo que anoté acá: aprender a tener el mismo celo que Dios tiene por Israel. Y obviamente esto, una vez que empecemos a estudiar la Israel, empecemos a conocer el corazón que Dios tiene con Israel, no se trata, dice el pastor Tenewal, dice, no se trata de conocer y entender solamente, no se trata de estudiarle a un Israel para conocer históricamente, sino se trata de amarle y celar por Israel, tener el mismo celo que Dios tiene por Israel, tener ese celo de honrar el pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando nosotros comenzamos a bendecir a Israel, empezamos a recibir las bendiciones porque, como decía, amamos lo que Dios ama. Génesis, Zacarías 1:14 dice, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Israel y a Sion. Este es el corazón que Dios tiene con Israel. Y este es el corazón que Dios quiere que nosotros también tengamos por este pueblo. Que Israel sea parte de nuestras oraciones. Inclusive, ¿por qué no? De nuestras ofrendas, de nuestras oraciones, de que hablemos bien. Eh, Amar la tierra santa. Amar a Israel incluye amar su tierra y su restauración, como muestra en Deuteronomio 26:16. Insisto, cuando amar a Israel no implica tomar una posición política, sino tiene que ver con amar la restauración que tiene Dios en sus planes para con este pueblo. Hablar bien de Israel, orar por un Israel que se convierta al Señor, orar para que el Evangelio pueda entrar a esta nación. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, aprendamos a tener el enfoque correcto respecto a Israel. Dios escogió una familia y una ciudad de entre todas las familias y ciudades de la tierra para hacer de ella su familia y su ciudad. Es importante destacar que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo de cada uno de nosotros y con la humanidad. Él no se da por vencido cuando tiene un plan. Tiene un plan con Israel, lo va a cumplir. Y este mismo Dios y este mismo trato que Dios tiene con Israel, es el mismo trato que tiene con nosotros. Porque fíjense, cuántas veces Israel le falló a Dios. La historia nos muestra, la Biblia nos muestra que mucho le ha fallado, que mucho le ha fallado. Y Dios sigue insistiendo. Entonces, si ese es el trato de nuestro amado Dios con el pueblo de Israel, es el mismo trato que tiene con nosotros. Es el mismo amor que Dios tiene con nosotros. Por eso, así como yo amo eh, la paciencia que Dios tiene conmigo,
es amar también y pedir también esa misma paciencia de Dios con Israel, tener ese mismo corazón para con Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan de restauración total para Israel. La iglesia gentil debe clamar por la paz y la restauración de Israel para alinear sus corazones con el de Dios y provocar la unidad del cuerpo de Cristo antes del regreso de Jesús. O sea, tu labor y mi labor es fundamental. Lo que como iglesia estamos haciendo hoy día, ¿verdad? Es demasiado importante porque provocamos, empujamos, eh, hacemos que sucedan las cosas proféticas. Algo que me llama mucho la atención y yo veo en la vida de Jesús, y es que cuando hay profecías que tienen que cumplirse, vos y yo tenemos que aprender a provocar el cumplimiento de las profecías. Antes yo pensaba, equivocadamente, que las profecías, si están ahí, se van a cumplir. Como sea, se van a cumplir. No es necesario que yo haga algo al respecto. Pero yo le veo a un Jesús, por ejemplo, que está sentado a la mesa y en un momento dado se levanta, abre el rollo y empieza a leer el libro de Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, etcétera, etcétera. Y cuando empieza este relato en la Biblia, el evangelista, creo que era Lucas, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Qué interesante porque Jesús provocaba que se cumplan las profecías. Cuando hay profecías para tu vida, cuando hay una palabra de Dios para tu vida, provoca el cumplimiento, hace que se cumpla. Esta es la fe en acción finalmente. Una vida de fe, una vida en acción. Yo provoco. Si hay palabra de Dios para mi vida, provoco que suceda. Si hay un plan de restauración de Dios para Israel, vos y yo como iglesia provoquemos que eso suceda. Provocamos que eso suceda cuando yo tomo la posición que como iglesia, como hijo, hija de Dios, tengo en el lugar donde estoy acelerando los tiempos espirituales. ¿Cómo? Llevando el evangelio, predicando la palabra, sirviendo al cuerpo de Cristo. Entonces, esto provoca que el reino avance, que el reino se mueva. Mateo capítulo 16 habla acerca de una linda conversación. Yo lo llamo linda porque me gusta muchísimo. Este, Me interesa y leo mucho las conversaciones que tiene Jesús con sus discípulos. Teniendo mucha gente, y hay muchas conversaciones en la Biblia de Jesús en la tierra, me gusta mucho a Jesús con sus discípulos. Y en el capítulo 16 de Mateo, hay una linda charla entre Jesús y sus apóstoles. Y obviamente está Pedro ahí, el que siempre el alma de la fiesta, ¿verdad? Y que toma el liderazgo de las charlas. Y Jesús le hace esta pregunta y les dice, a ver muchachos, eh, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Qué escucharon por ahí? A ver, cuéntame, ¿qué dice la gente? Y mira, algunos dicen que vos sos un profeta más, que sos un maestro, y bueno, y esto y lo otro. Estas son las cosas que se hablan de vos. Ok. Y después Jesús le pregunta y les dice, ¿y ustedes? ¿Qué dice que yo soy? Este es el Jesús, este es el Jesús incisivo, el Jesús que te hace una pregunta y te deja totalmente en offside. Es el Jesús que te lleva a un conflicto en tu mente y ante quien no puedes responder así eh, suelta, no puedes dar una respuesta suelta, tienes que analizar lo que vas a responder. Es impresionante, porque primero le dice, la gente que dice que yo soy, bueno, ellos dicen esto, lo otro, ok, pero ¿y ustedes qué dicen? En otras palabras está diciendo, lo que afuera se dice de mí, ¿les influencia a ustedes? El concepto que ustedes tienen de mí está siendo influenciado por lo que se dice de mí, o acaso ustedes que están conmigo están teniendo su propia vida conmigo. O sea, les ponen un conflicto interesante. Y sale Pedro, ustedes conocen la historia, y le dice Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, Pedro cuando quería ser Pedro, era fantástico, era fantástico. 6-0 le hacía todo lo demás. Y Jesús le dice, ok, así como dijiste esto de mí,
yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Qué interesante, obviamente no se trata de Pedro, y obviamente tampoco esto se trata del primer papa, porque muchos dicen, con que ahí le dio a Pedro las llaves, ahí está el primer papa, no tiene nada que ver. Está hablando de la iglesia, está hablando de la confesión que hizo Pedro, es esa confesión de fe. Y esa confesión a vos y a mí como iglesia nos habilita a recibir las llaves del reino. Imagínate el compromiso que tenemos cuando vos y yo entendemos quién es Cristo. Yo recibo las llaves del reino y empiezo a abrir puertas, empiezo a hacer camino. ¿Por qué hablo de esto? Qué importante es tu labor y mi labor como iglesia para mover y acelerar el reloj de Dios para que el tiempo profético se vaya cumpliendo e Israel vaya acercándose a su restauración final. Mira en qué posición nos estamos colocando. Cuando más nosotros hacemos la labor de reino, esto viene en el siguiente estudio, ya estoy spoileando, era el capítulo 7, el reino, fantástico. Cuando estamos haciendo la labor de reino, con mentalidad de reino, y llevamos el reino de Dios, estamos acelerando el tiempo de Dios. Estamos moviendo el tiempo de Dios para que la restauración de Israel ocurra pronto. Entonces, tu participación y la mía, nosotros como iglesia, o como diría el apóstol Pablo, los gentiles, ¿verdad? Nosotros tenemos una participación muy importante. Somos protagonistas muy importantes en el tiempo profético de Israel. O sea, no es poca cosa, no es poca cosa. Entonces, la iglesia gentil, vos y yo, debemos clamar por la paz y la restauración de Israel para que se alineen los corazones de esta nación con el de Dios y que eso provoque la unidad del cuerpo de Cristo antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Porque Dios ama intensamente a Israel. Y el plan de Dios, el plan final de Dios con Israel, ¿cuál es? La restauración. La restauración de Israel. Me mueve el corazón cuando yo le veo a Jesús y hay una parte donde Jesús se para y mira a Jerusalén y dice, oh Jerusalén, cómo me hubiese gustado, así como la gallina sus polluelos le tiene consigo. Estoy parafraseando, yo sé que ustedes conocen el versículo, pero no quisiste. Y Juan, el apóstol Juan lo diría de otra manera, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el corazón de Dios para con Israel sigue abierto, sigue amando a esta nación. Y básicamente, apreciados, este capítulo 6 de la pasión del corazón de Dios por Israel se centra en esto. Yo estoy tratando de resumir lo mucho que hay de enseñanza en este capítulo 6. Es fascinante. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios honra los pactos. Dios honra. Y miren que estoy hablando de algo que estuve analizando mucho en los últimos meses porque yo quiero casarme. Entonces, entender y valorar lo que significa el pacto. Y Dios hizo un pacto con Abraham de que de él, de sus lomos, saldría la nación de Dios. Iba a ser una nación grande. Entonces, es un pacto que a pesar de la falencia de Israel, a pesar de que Israel haya sido tanto tiempo de dura servicio, rebelde para con Dios, Dios sigue insistiendo con ese plan de amor para honrar el pacto con su amigo Abraham. Es hermoso el corazón que Dios tiene con una persona cuando hace un pacto, porque Dios se da entero por ese pacto. O si no, mira la cruz. La cruz es la muestra perfecta de cómo Dios toma en serio el pacto contigo y conmigo. Una cruz bañada en sangre, una tumba vacía. Ese es el nivel de entrega de un Dios por el pacto que hace con nosotros. Por eso cuando voy yo le entregamos nuestro corazón a Jesús, no es poca cosa, es un pacto y Él se da completo. Y cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Él se entregó completo. Por eso
es que Dios ama tanto a este pueblo de Israel y nos invita, desea que vos y yo seamos parte de ese amor por este pueblo de Israel, que estemos orando por ellos, que estemos bendiciendo a la nación de Israel y es pedir que el evangelio llegue a ellos, que la restauración llegue a ellos. En esto se centra básicamente lo que el capítulo 6 habla de la pasión que tiene Dios por el pueblo de Israel. Y obviamente no podemos descartar, Satanás está buscando de todas maneras, con las estrategias cada vez más, con tanta estrategia, buscando destruir a esta nación. Satanás busca que la iglesia crea que Dios rechazó a Israel, pero la verdad es que Dios tiene un plan de restauración para esta iglesia, para este pueblo. La conversión de judíos a Cristo a través del amor y el testimonio de cristianos gentiles es cada vez más común. Por supuesto, estamos viendo que hay muchos judíos que se están entregando a Jesucristo. Y eso es una muy linda señal, muy buena señal. Y Jesucristo lo predijo, habló mucho de esto también, cuando hablaba acerca de los tiempos finales, habla también de Israel. Eh, Así que, amados, como le dije a él cuando empecé, cuando me conecté, estaba hablando con Alan, cuando leí este capítulo se dije, wow, esto es fascinante, entrar un poquito o entrar en lo profundo del corazón de Dios y ver que Dios ama a los perdidos, ver que Dios ama, una de las pasiones de Dios es que se establezca su reino. Dios ama al mundo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando más te metes en el corazón de Dios y empezás a conocer sus pasiones, no podés evitar y sí o sí te vas a encontrar con la pasión que tiene Dios por su pueblo de Israel. Sí o sí, está ahí. Dios ama, tiene un plan de amor, un plan de restauración con Israel y quiere que vos y yo seamos parte de eso. ¿Cómo? Orando, bendiciendo a la nación de Israel y desde tu posición como parte del cuerpo de Cristo, llevando la palabra, estás haciendo que el reloj profético de Dios para con Israel se acelere. Es, es así nuestro protagonismo, es así de fundamental lo que vos y yo estamos haciendo. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Como le dije, es muchísimo lo que hay. No le quiero spoilear, pero realmente el capítulo 6 y lo que se viene después, fascinante. Así que, no sé, ahora le amo más a Israel que hace unos cuantos días atrás. Es fascinante, fascinante. Gracias. Híjole, gracias, gracias Cristian por compartir de tu tiempo y desmenuzar realmente tan bien todo este capítulo, ¿verdad? Yo cuando leí realmente que se venía el tema de pasión por Israel, yo dije, híjole, qué difícil enseñar esto. O sea, yo no me veía a mí mismo, por ejemplo, enseñando y compartiendo, ¿verdad? Pero, híjole, lo hiciste de una manera tan clara, tan transparente y créeme que se entendió perfecto, pero quiero abrir este tiempo, ¿verdad? Para que si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere hacer alguna consulta, quiere comentar o agregar algo más, ¿verdad? Este es el momento, así que dejo este espacio abierto por si alguien quiere compartir algo más referente al tema. No se peleen. Ok. Están todos calladitos, parece, pero me escuchan, ¿verdad? Sí, súper bien yo. Sí, Cristian, de lo que vos estabas hablando, de las guerras y compañía, de todo lo que pasó, realmente para mí es una materia pendiente de estudiar mucho más de lo que es la historia de Israel, ¿verdad? Porque de repente o sea, sabemos el contexto de todo lo que es el Pentateuco y compañía, pero en la actualidad, ¿qué es lo que pasa con Israel, verdad? Como dijiste, la guerra de 6 días, Yom Kippur y compañía. Hace poco lo que pasó justamente con Gaza, que tiene un contexto, ¿verdad? Y de repente nosotros decimos, no, está demasiado lejos, ¿verdad?
Y es tan importante entender de que Dios nos puso en este tiempo para poder orar por esa nación que Él ama tanto. Eh, ahora, mi pregunta para vos, Cristian, normalmente, o cómo bendecimos a Israel? ¿Cómo podemos hacer, no sé, orar todos los días? ¿Cómo yo puedo ser de bendición para Israel? Bueno, a medida que yo leía esto también yo me fui dando cuenta que orar, o sea, ¿cómo puedo yo ser de bendición para Israel? Es aprendiendo a mirar, a conocer el corazón que Dios tiene para con Israel y qué es lo que Dios busca para su pueblo. Entonces, mi enfoque y mi corazón para Israel va a ser el correcto y por ende mi oración va a ser correcta cuando yo entiendo qué es lo que Dios tiene con Israel. ¿Por qué tanto celo con esta nación? Y en pocas palabras, ¿de qué se trata? De la restauración del pueblo de Israel. Entonces, cuando yo oro, bendigo al pueblo de Israel, oro con bendición, oro pidiendo la restauración, oro pidiendo la salvación del pueblo judío, que le conozcan al Señor, que ablanden sus corazones, que abran sus vidas al Señor. Básicamente es, si voy a orar por Israel, hacer esto. Y por eso insistí mucho con lo siguiente también, cuando vos y yo como iglesia nosotros estamos haciendo nuestra labor de reino aquí en la tierra, estamos provocando que la restauración de Israel sea una realidad. Oramos por esa restauración, pero cuando yo empiezo a hacer mi labor como iglesia de establecer el reino y expandir el reino, es decir, llevando la palabra de Dios, porque la palabra dice que cuando llegue el número de los gentiles, entonces va a venir el fin. O sea, a medida que yo voy eh, llevando la palabra del Señor es cuando yo voy acelerando el tiempo profético en el cual Israel es protagonista principal. Por ende, la restauración de Israel, que está en el corazón y en el plan de Dios para que sea una realidad, tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos proféticos. Y ahí la iglesia tiene también un gran protagonismo. Entonces, yo oro por Israel, bendigo la nación de Israel, le bendigo con salvación, oro por restauración, obviamente por el gobierno, ¿verdad? Y que realmente el pueblo judío conozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Que la mayor cantidad de judíos entreguen su vida a Jesús. Esa es la mejor manera, por lo menos desde lejos, que nosotros podemos orar y bendecir a la nación de Israel, hablando bien, pidiendo lo bueno para Israel, bendiciendo todo el tiempo. Esa es la mejor manera. Si de alguna otra manera yo puedo ofrendar para Israel, bueno, magnífico, ¿verdad? Pero mi mejor ofrenda es estar haciendo ayuno y oración por Israel, pidiendo la restauración y la salvación del pueblo judío. Que realmente le conozcan a Jehová Dios, el de la Biblia, al que nosotros conocemos y nos transformó la vida, a ese mismo Dios. Esa es mi manera de bendecir a Israel. Entonces, si Al, respondí tu pregunta, sí, dice yo. Ok, ¿alguien más quiere preguntar o agregar algo? Hoy solo Paraguay va a hablar. Ah, ok. Bueno, creo que estamos, Chris. Te quería pedir una cosita más, si es que nos podés claro, ayudar a cerrar este bloque con una oración y nada, así terminamos esta parte. buenísimo. No, no sin antes desafiarle a que lean el capítulo 6 de, del libro. Si acaso ya no lo leyeron, ¿verdad? Si no, vuelvan a leerlo, es fascinante. Yo voy a volver a leer, lo leí, pero voy a volver a leer. eh, para que, como hablábamos recién con Joana, nuestra oración sea eficaz. La Biblia dice la oración eficaz del justo puede mucho. Yo siempre trato de entrar en conflicto conmigo mismo cuando leo la Biblia y me hago la pregunta, ¿quiere decir que hay oraciones ineficaces? Y sí, si Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, habrá oraciones ineficaces, de ahí la importancia de pedirle a Dios, Señor, ¿qué hay en tu corazón? Yo quiero orar por mi familia,
yo quiero orar por mi compañero de trabajo, yo quiero orar por Israel. ¿Cuál es la oración? ¿Qué es lo que mueve tu corazón para que yo pueda orar, Señor, por aquello que realmente vos querés que pase y no mi perspectiva o lo que yo humanamente nomás pueda ver, ¿verdad? Entonces, leamos este capítulo 6 del libro del pastor Mariano y conozcamos el corazón, por lo menos todo lo que el pastor Mariano estuvo dedicando tiempo a investigar en la palabra con respecto al celo que Dios tiene por Israel, conocer eso y también nosotros llevarlo eso a oración y entender realmente este, dónde estamos parados en cuanto al tiempo profético de Dios y el protagonismo que tiene Israel ahí, que es fundamental. Eso quería animarles nuevamente. Amén. ¿Oramos? Oramos. Padre Celestial, bendito Dios, te damos muchas gracias porque, Señor, podemos conectarnos de distintos lugares, podemos tener este tiempo, Señor, para indagar en tu palabra y sobre todo, Señor, poder conocer qué es lo que hay en tu corazón. Y Señor, sabemos que cuando empezamos a conocer tu corazón, Señor, es una profundidad, es algo, Señor, que nos lleva, Señor, a buscar, a escarbar, a escudriñar mucho más para poder, Señor, entender qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Señor, te pedimos que nos des claridad, que nos ayudes a conocer tu corazón con respecto a Israel para saber cómo orar, qué pedir y sobre todo entender el tiempo, Señor, en el cual estamos viviendo y la importancia y el protagonismo que tiene Israel como nación en tus planes proféticos, los cuales también nos involucran a nosotros, Señor. Amado Dios, gracias por esta hermosa comunidad, Señor, que se reúnen para conocer más de tu palabra, de tu persona, de tu reino, Señor, que se nutren de tu palabra, que es Señor, el libro por excelencia, la sabiduría por excelencia, tu palabra que nos dejaste a nosotros como una constitución, como un manual de vida. Gracias, Padre. Gracias te doy por el privilegio que me das de compartir con cada uno de ellos. Y yo te pido, bendito Señor, que donde quiera que ellos estén, los que hoy están conectados y los que no se pudieron conectar, aquellos que formaban parte y hoy no están, y aquellos que van a ser parte de esta comunidad. Señor, tu bendición, tu gracia y favor les alcance. Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos y que esta hambre y sed de conocer tu palabra, esta hambre y sed de conocer a la persona de Cristo, Señor, siga creciendo. Y Señor, que se cumpla en esta comunidad lo que tú dijiste, Señor, como bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, Señor, porque ellos, Señor, van a ser saciados, Señor, con conocimiento. Señor, van a ser saciados con tu palabra. Los pobres en espíritu, Señor, aquellos que cada día quieren conocer más, cada día quieren saber más de tu palabra. Señor, gracias, Padre Celestial, porque estás haciendo de esta comunidad una comunidad, Señor, que va a llevar tu palabra y va a dar a conocer a Cristo. Yo te pido que los bendigas a cada uno de ellos. Y Señor, que tú escuches sus oraciones y donde quiera que estén, Señor, que ellos sean agentes, Señor, que reconcilien, Señor, a las familias con Cristo, a las ciudades con Cristo, Señor, y que ellos establezcan el reino de los cielos en sus vidas, en sus familias, en sus comunidades. Con la bendición de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, pongo sus vidas en tus manos, esta preciosa comunidad en tus manos, Señor, y que tu poder se manifieste a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Gracias. amén. Jan. Híjole, muchísimas gracias a vos y que por tu tiempo, por animarte a dar el sí. Y, y nada, queremos seguirte teniendo por acá. Va a ser Así. un honor siempre la invitación de ustedes y bueno, estoy muy entusiasmado de saber que están leyendo estos libros bueno, se vienen otros temas fascinantes por delante y bueno, haré lo posible para poder conectarme y también yo juntamente con ustedes, nutrirme de tanta enseñanza que están compartiendo
sus reuniones. Súper genial para las personas